Bienvenidos a Escocia. Bienvenidos de nuevo a la ciudad vieja de Edimburgo. Esta vez nos adentraremos aún más en su lado más auténtico y misterioso, para conocer sobre sus personajes más icónicos y sus historias. Paseando bajo el castillo nos encontramos de lleno con Grassmarket, una de las plazas más famosas de la ciudad, con mucha vida y ambiente debido a la cantidad de bares situados aquí, ideal para tomar una cerveza al sol en una de sus terrazas, si el tiempo acompaña. Nos encontramos en Grassmarket. Aquí se celebraba el mercado del ganado. También es famoso porque aquí está situada la horca. Hay una historia bastante interesante que es de una señora llamada Maggie Dixon. Esta señora vivía a las afueras de Edimburgo, pero su marido la abandonó. Y en aquellos tiempos que te abandonara a tu marido estaba muy mal visto. Así que ella decidió mudarse a otra ciudad. En el camino encontró una posada y allí se quedó a vivir y a trabajar a cambio de alojamiento y comida. Pero quedó embarazada del hijo de la dueña de la posada. Pero desafortunadamente el niño nació prematuro y murió a los pocos días. Ella intentó deshacerse del niño en el río Tweed, pero la pillaron y la condenaron a la horca. Cuando iban de camino en el ataúd para enterrarla, empezaron a escuchar unos ruidos y se dieron cuenta de que no estaba muerta, de que estaba viva. Así que le permitieron que viviera porque ya había cumplido su condena, la habían ahorcado, y ella decidió quedarse a vivir aquí en Edimburgo. A partir de ese momento la conocían como Maggie Dixon, la medio colgada. En uno de los callejones aledaños y un poco fuera de la vista de la mayoría de los visitantes, nos encontramos con un trozo bastante bien conservado del antiguo muro que rodeaba la ciudad. Nos encontramos en uno de los lugares más escondidos de Edimburgo, la antigua muralla que bloqueaba la ciudad. Aunque cumplía misión defensiva, también servía para controlar el acceso a la ciudad, intentando evitar las pestes, el contagio de enfermedades y también ayudando al cobro de las tasas. Al otro extremo de la plaza comienza Victoria Street. Esta calle es de las más pintorescas y reconocibles de la capital y sirve como puente entre Grassmarket y la Royal Mile. Está repleta de tiendas de artesanía, restaurantes y hasta sala de conciertos. Aquí en Victoria Street hemos parado para comer en un lugar que se llama Oink, que tiene comida así rápida y tienen un cerdo asado que te lo puedes pedir con cebolla y salvia o con haggis también, y luego ya de salsa o salsa de barbacoa o salsa de compota de manzana. Está muy caliente. Está para chuparse los dedos, pero nunca mejor dicho. No, para beber hemos pedido Green Blue, que aquí la gente, esto es súper famoso, se lo beben como si fuera agua. Vamos a probarla. Ese no es para mí, pero esto sí. Una vez recobrada la fuerza, toca hablar de los criminales más famosos de Edimburgo, que merodeaban esta calle en busca de sus víctimas. Burke y Harek fueron unos inmigrantes irlandeses que se establecieron en Edimburgo y dieron bastante de qué hablar. Debido a la falta de cuerpos para el estudio de la anatomía en la Universidad de Edimburgo, ellos inventaron un negocio revolucionario. Este negocio consistía en fabricar sus propios cadáveres. Llegaron a matar hasta 16 personas, las conseguían en hostales, en pubs a altas horas de la noche y luego las vendían a unos profesores de la universidad. Al final los cogieron. Harek confesó en contra de Burke y Burke terminó muriendo en la horca. Acerca de esta historia se han escrito libros, se han hecho películas y ha quedado a la posteridad en la historia británica.
Estamos ante uno de los lugares más especiales para todos los fans de Harry Potter. En este lugar de aquí, el Elephant House, es donde J.K. Rowling empezó a escribir los primeros libros de Harry Potter, antes de que fuera famosa. Era una antigua capilla y como veis ahora es un pub súper bonito. Lo han transformado y tematizado con la historia de Frankenstein. Aquí en Edimburgo y en el Reino Unido en general es muy típico que cuando la iglesia o las zonas de culto que ya no sirven o ya están obsoletas las reutilizan para otras cosas. Puede ser tanto para hacer un pub como en este caso, oficinas, incluso cines también, o sea, le dan mucho uso y es una cosa que resulta interesante. Este pub es un poco más caro si vienes a tomarte una cerveza o una bebida, pero está bien venir porque es un pub tematizado y bueno, es bastante chulo. Siguiendo un poco por esta calle y justo enfrente del Museo Nacional de Escocia está el cementerio de Greyfriars, que esconde muchas historias y curiosidades. Uno de los personajes más conocidos de Edimburgo no es una persona, sino un perro, el perro Bobby. A mediados del siglo XIX, un policía conocido como John Gray se sentía muy solo en sus rondas nocturnas y consiguió este perro como animal de compañía para sentirse más protegido. Después de un año haciendo las rondas nocturnas juntos, el policía murió y está enterrado en este cementerio. El perro se sentía muy solo y continuó visitando la tumba de su dueño y viviendo en este cementerio durante 14 años, hasta que murió. Durante todo ese tiempo los habitantes de Edimburgo le cogieron mucho cariño y querían enterrarlo junto con su dueño. Pero según las normas de la iglesia esto está prohibido, porque no se puede enterrar un animal en un cementerio. Pero los habitantes de Edimburgo se la ingeniaron para enterrarlo muy cerquita de su dueño, en un trocito de jardín que hay dentro del cementerio, por lo que no está considerado cementerio. Aunque parezca todo lo contrario, estas jaulas de aquí no eran para evitar que los muertos salieran y se comieran tu cerebro, sino para que no robaran los cadáveres durante el siglo XVIII, ya que en esa época los cuerpos estaban muy utilizados en las universidades, sobre todo para las clases de anatomía. No podemos hablar de la historia de Escocia sin hablar de los Covenants. Los Covenants fue un movimiento religioso del siglo XVII que firmaron un pacto para defender el presbiterianismo frente a la confesión católica que Carlos II quiso introducir en la iglesia de Escocia, y fue firmado en la iglesia que está situada en este cementerio. El rey, considerando esto como una traición, decidió encomendar la misión de acabar con ellos a George Mackenzie, que fue el director fiscal de toda Escocia, y su principal tarea fue perseguir y condenar a los Covenants. Después de capturar y encerrar a cerca de 1200 integrantes en una prisión muy cerca de aquí, se dedicó a torturarlos y ejecutarlos de las maneras más crueles que se le ocurrieron, ganándose el apodo de Bloody Mackenzie, que significa el sangriento Mackenzie. Cuando murió, se lo enterró en este mausoleo que tengo a mis espaldas y se cree que su fantasma es la razón de los fenómenos paranormales que ocurren en ese cementerio. Mucha gente ha reportado que ha sentido cosas estando aquí, incluso en las casas que hay contiguas al cementerio que se encienden y se apagan las luces solas, ruidos extraños, incluso agresiones como arañazos y cosas así que nadie puede explicar. También como curiosidad decir que aquí en Edimburgo, en la universidad, hay un departamento que es uno de los pocos que existen en el mundo que se dedica exclusivamente al estudio de los temas estos paranormales y la parapsicología. En la escala de fenómenos paranormales existen 3 niveles. Está el nivel 1, en el que se escuchan cosas, está el nivel 2, en el que se escuchan y se ven cosas, y está el nivel 3, donde se escuchan, se ven y se sienten cosas. En este cementerio en el que estamos ahora mismo hay diversas zonas en las que está el nivel 3. Una de ellas es esta, la cárcel de los gobernantes. También otra de las zonas es la tumba de Mackenzie. Actualmente la cárcel de los gobernantes está cerrada, ya que está prohibido entrar por el tema este de las apariciones y todas estas cosas, pero bueno, eso ya es creer o no creer. Por si acaso, nosotros no vamos a entrar.
Aparte de las historias macabras que os hemos contado acerca de este cementerio, también oculta alguna sorpresa para los fans de Harry Potter. Desde el Elephant House, donde J.K. Rowling empezó a escribir los libros de Harry Potter, hay vistas hacia este cementerio. Y en muchos de los nombres que salen en la novela están basados en algunos de los nombres que aparecen aquí en las tumbas. También desde aquí se puede ver el colegio de Heriot, donde ella se basó para crear el colegio de Hogwarts de magia. La iglesia de Greyfriars es uno de los edificios más antiguos fuera de la parte vieja de Edimburgo y se construyó a principios del siglo XVII. Situado en el medio del cementerio, esta joya arquitectónica fue construida sobre un convento franciscano y fue aquí donde se firmó el Pacto de los Covenants. Actualmente se puede encontrar un pequeño mercado de artesanía en su interior. Situado al sur de Edimburgo, los Meadows son el parque más grande de la ciudad, incluyendo pistas de tenis, campos de golf y amplios espacios verdes de recreo. Estos jardines, conocidos como Meadows, eran un antiguo lago con el que se proveía Edimburgo de agua. Al igual que los jardines de Princess Street Garden, que veremos en el próximo capítulo, el lago fue drenado y ahora lo han convertido en un parque, donde la gente viene a hacer deporte, a pasearse. Y con la primavera escocesa nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho aún y dejar algún comentario. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube.